16 años, parece poco tiempo, ¿verdad? Pues en solo 16 años España pasó de una dictadura a una república que estaba llena de ilusión y de ahí a una guerra civil absolutamente devastadora, una historia de verdad vertiginosa que lo cambió todo. Venga, vamos a meternos de lleno a desgranar las claves de esta época, que es crucial para entender la España de hoy. Vale, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Y a ver, lo primero que salta a la vista es la velocidad de todo, ¿no? Es que es alucinante. En poco más de una década, España vive una dictadura militar, después una república democrática y finalmente una guerra civil. Cada una de estas fechas es un punto de inflexión tremendo que, por supuesto, vamos a explorar. Bueno, y todo esto arranca con el fracaso de un sistema. Es que la dictadura de Primo de Rivera no surge de la nada, ¿eh? Fue, digamos, una respuesta autoritaria a la crisis profundísima que vivía la monarquía de la Restauración. Fue un intento, a la desesperada, de poner orden donde la verdad solo había caos. Es que el contexto era de verdad una bomba de relojería. Los gobiernos no duraban nada, eran incapaces de gobernar. La agitación en las calles no paraba de crecer. Y ya para rematar, la humillante derrota militar en Anual. Aquello fue un desastre con miles de muertos que puso en jaque al propio ejército y a toda la clase política. Vamos, el terreno estaba perfectamente abonado para que llegara alguien prometiendo una solución de mano dura. Y claro, esa solución llegó en forma de golpe de Estado. La primera fase de la dictadura es puramente militar, no hay más. El objetivo era clarísimo: se acabó el desorden, se acabó la política parlamentaria y se acabó el caciquismo, ya sabéis, ese sistema corrupto de poder local. ¿Cómo? Pues con el control militar total del Estado. Así de simple. Las medidas, como podéis imaginar, fueron drásticas y al grano. Se cargaron la Constitución, se anularon las libertades y se silenció a toda la oposición. Pero ojo, que aquí hay un punto clave: la victoria en Alhucemas. Este éxito en Marruecos, donde antes solo había fracasos, le dio a Primo de Rivera una popularidad inicial tremenda y, claro, le sirvió para consolidar su poder. Venga, pasamos ahora a la segunda fase. Porque, a ver, el régimen no podía ser solo militar para siempre, eso estaba claro. Primo de Rivera intenta, por así decirlo, ponerle un traje civil a la dictadura, crear una estructura política propia. La idea, pues, perpetuarse en el poder y, de paso, modernizar la economía del país. Eso sí, desde arriba, todo muy controlado. Y aquí vemos cómo intentaron construir ese nuevo Estado. Se crea un partido único, la Unión Patriótica, y una asamblea que era, más bien decorativa. Pero el punto clave aquí es la economía, un intervencionismo estatal muy fuerte, con grandes obras públicas. Y sí, modernizaron el país, claro que sí, pero a costa de una deuda pública que se disparó. Estaban, sin saberlo, sembrando la semilla de su propio final. Y al final, pues todo se vino abajo. Esa prosperidad era un espejismo. La crisis mundial del 29 golpeó con una fuerza brutal. La oposición de intelectuales, estudiantes y obreros era cada vez mayor. Y, lo más importante, el golpe de gracia. El rey, que había sido su gran apoyo, le da la espalda. Alfonso XIII temía que el fracaso de la dictadura arrastrara a la monarquía con él, y así Primo de Rivera se quedó completamente solo. La caída del dictador dejó un vacío que la monarquía ya no fue capaz de llenar. Y de esas cenizas del autoritarismo nació una ola de ilusión democrática increíble. Entramos ahora en la Segunda República, un momento que fue, de verdad, una bocanada de aire fresco y de una esperanza inmensa para millones de personas. Y es que la forma en que llegó es fascinante. La República no se impuso con una revolución violenta, ¿no? Llegó a través de las urnas. Unas simples elecciones municipales, que en principio no eran para tanto, se convirtieron en la práctica en un referéndum sobre la monarquía. Y claro, la victoria de los partidos republicanos en las grandes ciudades fue tan, pero tan abrumadora, que el rey lo entendió perfectamente, vio que ya no tenía el apoyo del pueblo y se fue. Fijaos bien en esta frase, que está sacada del primer artículo de la nueva Constitución. Es que resume a la perfección el espíritu de lo que se quería construir: una república de trabajadores de toda clase. No era una república para unos pocos, para una élite, no. Era un proyecto integrador que quería representar a toda la sociedad, rompiendo de una vez por todas con el viejo orden. Es que la Constitución de 1931 fue, para su época, una de las más avanzadas de toda Europa. Mirad esto: el voto para las mujeres por primera vez, la separación de la Iglesia y el Estado, el derecho a la autonomía para las regiones. ¿Nos damos cuenta del impacto que tuvo todo esto? Era un plan de modernización a toda velocidad para un país que en muchos aspectos seguía anclado en el pasado. Pero claro, este sueño de una España moderna y democrática iba a chocar de frente con la cruda realidad: una nación profundamente dividida. Y es que cada reforma, por muy necesaria que fuera,
generaba una reacción en contra brutal, partiendo a la sociedad en dos bloques que estaban cada vez más y más enfrentados. Este vaivén político es, sin duda, la clave para entender por qué la República no funcionó. Es que era como un péndulo que iba de un extremo a otro. Primero un gobierno de izquierdas, el bienio reformista, que pisa el acelerador con las reformas. Esto genera una oposición feroz en la derecha. Luego gana la derecha en el bienio conservador e intenta frenar o cargarse todo lo anterior. ¿El resultado? Una radicalización de la izquierda que acaba con la terrible insurrección de Asturias en 1934. El país vivía en una tensión constante, era insostenible. Y llegamos a las elecciones de febrero del 36, que fueron, por así decirlo, el punto de no retorno. La victoria, por muy poquito, del Frente Popular, esta coalición de izquierdas, fue la chispa final. La izquierda lo vio como su oportunidad definitiva para culminar su proyecto. ¿Y la derecha? Pues la derecha lo vio como una amenaza existencial. A partir de ahí, la polarización se disparó y la violencia en las calles, lamentablemente, se convirtió en el pan de cada día. La convivencia pacífica, sencillamente, se había roto. Se acabó. Los sectores más conservadores, sobre todo una parte muy importante del ejército, decidieron que ya no había diálogo posible, que la única salida era la fuerza. El golpe de Estado del 17 de julio de 1936 fracasó en su intento de controlar todo el país, y lo que pretendía ser una toma de poder rápida se convirtió en una larguísima y terrible guerra civil. La guerra fue larguísima y de una brutalidad extrema. Empezó con la lucha por Madrid, la defensa de la capital fue realmente heroica y frenó el primer golpe de los sublevados. Luego el conflicto se desplazó al norte, y su caída fue un golpe durísimo para la República, que perdía su zona industrial. Y finalmente, la batalla del Ebro, en el 38, fue el último esfuerzo desesperado del ejército republicano. Su derrota, básicamente, sentenció la guerra. Y esto es absolutamente fundamental para entenderlo todo. La guerra española no fue solo una guerra española, para nada. Se convirtió en el campo de pruebas de lo que vendría después, la Segunda Guerra Mundial. La ayuda militar de la Alemania nazi y la Italia fascista a Franco fue decisiva, vamos. Mientras tanto, el bando republicano se encontró con el abandono de las democracias occidentales y solo recibió apoyo de la Unión Soviética y de los voluntarios de las brigadas internacionales. El 1 de abril de 1939, la guerra termina oficialmente, pero que nadie se engañe, la paz no llegó. Lo que empezó ese día fue una posguerra larguísima, oscura, y sus consecuencias iban a marcar a España durante décadas y décadas. El panorama era simplemente desolador. Hablamos de cerca de 500.000 de muertos, un país en ruinas. Pero no solo eso. Se impuso la dictadura de Franco, que se dedicó a una represión sistemática y brutal contra los vencidos. España no solo enterraba su sueño republicano, es que se quedaba completamente aislada del mundo, justo cuando el resto de Europa se encaminaba hacia su propia catástrofe. Y vamos a detenernos un momento en esta cifra. 450.000 es el número aproximado de personas que tuvieron que huir al exilio. Pensemos un segundo en lo que significa esto. Se perdió una generación entera de científicos, de artistas, de intelectuales, de políticos. Fue una sangría, no solo de gente, sino de talento, una herida cultural de la que España tardaría muchísimo en recuperarse. Y cerramos con esta pregunta, que es para que nos quedemos pensando. La guerra civil no es solo algo que pasó hace mucho tiempo, fue la gran fractura, el punto de origen de la España contemporánea. Sus heridas, los silencios que dejó, sus diferentes memorias, todo eso ha condicionado y sigue condicionando la política y la sociedad española hasta hoy. Y nos deja con el desafío constante de cómo recordar y, sobre todo, cómo superar un pasado tan traumático.